Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy os traigo un vídeo muy especial que espero que disfrutéis mucho, donde os presento los 15 candidatos, donde muchos de ellos son superestrellas de la liga, que tienen muchas papeletas para ser traspasados esta temporada dentro de la NBA. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo este vídeo que espero que disfrutéis mucho, donde vamos a repasar los candidatos a ser traspasados esta temporada, pero antes de eso os tengo que enseñar ese tab, que por fin lo he puesto, la verdad es que me hace mucha ilusión enseñároslo. No he querido precipitarme a la hora de montarlo porque me lo quería pensar bien y bueno, espero que os guste, ha quedado así, le he dado un toque. Aquí está la camiseta de Dallas para que la veáis, y aquí la de Seattle, la de los Lakers, la de BJ, la de Donovan y la de LaMelo. Espero que os guste, es simple dentro de lo que cabe, pero bueno, creo que le da un toque importante a los vídeos en general y espero que os guste. Si lo veis que están inversos es porque grabo como con la cámara inversa, por así decirlo, es como si os miraseis al espejo, porque es que si grabo normal y es que se ve como raro, no sé cómo explicarlo. Entonces, bueno, espero que os guste mucho y que dé al vídeo un poquito más de vidilla. Entonces nada, lo que os digo, hoy vamos a hacer este vídeo donde vamos a repasar los candidatos a mi gusto para ser traspasados esta temporada. Vamos a hablar de estrellas, pero antes de eso quería comentaros, porque al final candidatos siempre hay muchísimos y me parece importante comentaros qué requerimientos un poco he seguido yo y por lo tanto qué tipo de jugadores he dejado fuera. Lo vamos a repasar de manera breve. En primer lugar, he dejado fuera jugadores del estilo de Gabe Vincent, Tobias Harris, Yabusel, Anthony Simons, es decir, jugadores que están en el último año de sus contratos o que tienen una player option, pero que lo más probable es que a lo mejor la acepten o la rechacen, pero que son contratos bajos o que van a servir más para ir a por jugadores grandes que por tener valor ellos mismos, y esos jugadores de por sí los he descartado por este tema de que no me parecen jugadores interesantes de cara a darles protagonismo en un vídeo de este estilo. En segundo lugar, jugadores de este estilo, es decir, jugadores que están en el último año de su contrato rookie, van a salir a la agencia libre restringida. Ya hemos visto lo complejo que puede llegar a ser en este momento actual de la economía de la NBA el renegociar una extensión, y al no haberla renegociado salir a la agencia libre restringida. Entonces es algo que, si no tienes muy claro que quieres a tu jugador, lo más probable es que a lo mejor le quieras tú incluir en un traspaso. Es decir, casos como el de Sochan, Rob Dillingham o Scoot Henderson, que a lo mejor, pues como Sochan, son jugadores que están en el último año de su contrato, o Rob Dillingham, que siguen en su contrato rookie, le quedan todavía 2 temporadas más, además de esta, pero que son jugadores que sobre el papel, si salen traspasados, es porque los Wolves o los Spurs les meten en traspasos para añadir valor, no porque alguien vaya a traspasar por ellos. Por eso tampoco les he metido. Y luego también he dejado fuera jugadores veteranos como Clay, Vucevic o CJ McCollum, no porque no sean buenos, sino porque creo que son jugadores que si salen traspasados van a salir traspasados por muy poco, o inclusive pueden ser candidatos a buyout, y al final sí, obvio, son jugadores interesantes, sobre todo Vucevic o inclusive un McCollum, alguien que pudiese dar solo un mal contrato y un par de segundas. Se pueden llevar jugadores buenos de verdad, pero no creo que salgan por prácticamente nada de valor. Entonces, todo esto dicho, bueno, sí, también descartar a Giannis. A Giannis no le he metido, más que porque le he comentado tantas veces que es obvio que va a salir traspasado, y por hablar de otros jugadores distintos. Entonces, todo esto dicho, vamos a empezar con nuestro primer candidato a ser traspasado esta temporada. Es un jugador que creo que está bastante claro que está en la rampa de salida. El equipo ya ha dicho que quiere vender, y lo que me alegra bastante, y es mejor dicho, el siguiente jugador, que es Domantas Sabonis, y el equipo son los Sacramento Kings. Los Kings ya han hecho o han dicho abiertamente que van a querer vender si llega una buena oferta. Básicamente, que lo que quieren decir es que se han dado cuenta que no tiene sentido lo que están haciendo y que van a vender cuando puedan. Por cierto, hoy es el día de los inocentes. Lo que voy a decir todo el vídeo de hoy, todo es verdad, no me lo voy a inventar. Bueno, feliz día de los inocentes a todos vosotros. De hecho, el caso, Domantas Sabonis, máximo candidato a salir traspasado de los Kings por un tema de que es su mejor jugador, el jugador que sobre el papel puede tener mayor valor en el mercado. Claro, ahora hablaremos porque es un jugador bastante complejo de darle salida, pero sobre el papel Domantas Sabonis no está teniendo su mejor temporada. Jugador de 29 años que está haciendo una temporada de 33 minutos, 17 puntos, 12,3 rebotes, 3,7 asistencias, lo cual puede parecer bastante bajo para él, 1,2 robos, 0,2 tapones, 2,5 pérdidas, tirando un 51% en tiros de campo, un 20% de la temporada de 3, lo cual es bastante malo, y un 73% en tiros libres. A ver, la temporada de Sabonis, la verdad que no está siendo para nada buena, comparándolo sobre todo con sus temporadas previas. Es verdad que empezó muy mal, y no es que esté jugando muy bien, pero está jugando mejor de lo que jugó al inicio. Pero sigue sin ser un jugador que ahora mismo valga sus 42 millones que tiene, más otros 2 años más que tiene asegurados desde el contrato original que firmó de 186 millones. Por lo cual, al final, son 3 años que todavía le quedan asegurados con esta temporada, con un incremento del 8%, y que
no tienen opciones. Entonces al final estás dando mucho dinero de tu espacio salarial de los 3 próximos años para un jugador que es muy complejo de sacarle todo el partido que tú quieres dentro de un equipo. Y ahí va mi punto. Al final Sabonis es un jugador muy interesante, que en muchos momentos está infravalorado, otros momentos al estar tan infravalorado se le ha acabado sobrevalorando. Al final es un jugador complejo donde sacarle partido, ya que es un tío que necesita un sistema específico a su alrededor, jugadores también muy concretos, y al final el único destino, de verdad, tras pensarlo mucho, ha sonado de hecho Miss Charlotte, pero no creo que vaya a Charlotte porque no tiene sentido. El único equipo, perdón, al único que le puede llegar a haber cierto tipo de sentido es a unos hipotéticos Phoenix Suns, porque a un equipo como Phoenix, un jugador como Sabonis, con los jugadores de 3&D que tienen en las alas, con a lo mejor una carencia un poco en la zona de base, entrecomilladamente, porque Gillespie está jugando muy bien, Booker de base también juega muy bien. Si pueden hacer algún tipo de traspaso que sea involucrar a Jalen Green por Domantas Sabonis, donde al final los Kings pueden conseguir un jugador joven y Sabonis creo que es un jugador que se podría adaptar bastante más a los Suns y podría él tanto beneficiarse en su juego individual como darles a los Suns un playmaker desde la zona interior, un jugador distinto. Creo que podría ser muy interesante para ambos lados, pero claro, tampoco sé si los Suns están interesados porque les está funcionando muy bien el tipo de jugadores interiores, rollo Mark Williams, Nick Richards, Kamal Malwak, que sean más jugadores o interiores típicos. Entonces no termino de verlo, pero la verdad que es un jugador que veo muy complicado darle una salida porque es muy complejo ahora mismo encontrarle un destino que tenga sentido para él y que esté dispuesto a dar suficientes piezas y valor para que los Kings le vendan. En segundo lugar pasamos a Anthony Davis. Anthony Davis es uno de los candidatos claros a salir pasado este verano. Dallas el otro día tuvo una victoria increíble contra Denver, pero ahora hemos tenido ayer una derrota contra los Kings que era para quitarse los ojos de la cara. Y Anthony Davis, he de decir que las últimas semanas ha estado jugando mejor, ha tenido varios partidos de 30 puntos, ya sabéis que yo aún así no le puedo soportar y yo sueño con el día en el que le vea fuera de mi equipo. Y, hombre, sobre el papel es uno de los máximos candidatos a ser traspasados en este cierre, con uno de los mejores carteles ahora mismo de todos los jugadores que vamos a ver en este vídeo. Al final Anthony Davis, a pesar de que ya no sea el super Anthony Davis de otras épocas o de hace un par de años, diría, porque es que este año está promediando 30 minutos, por debajo de 20 puntos, 11,2 rebotes. Es verdad que el rebote este año está aportando mucho, sobre todo en rebote ofensivo. Es verdad que lo está haciendo muy bien, está siendo muy agresivo. Luego 3 asistencias, 1,2 robos y 1,7 tapones. Y luego en tiros de campo 51%, en tiros de 3 31% y en 72% en tiros libres. A ver, no están mal los porcentajes, los números, a pesar de que no sea el Anthony Davis antiguo, siguen siendo buenos números para un jugador que pueda, o que quieras que sea a lo mejor tu tercera espada o tu 2A, tu 2B, por así decirlo. Y lo malo, pues a ver, lo malo es que cobra 54 kilos, tiene otro año más, después de eso tiene un tercer año con una opción del jugador, que lo más probable es que con 35 años la acaba aceptando, y si no la acepta es porque haga la típica renovación con el equipo al que vaya traspasado de, yo que sé, 2 años, 70 millones, cobrando 35 y así se asegura un año más, aunque sea por menos dinero. Entonces no lo sé, la verdad es un poco complicado el tema Anthony Davis. Sí que creo que, al contrario que Sabonis, lo bueno que tiene AD es que dentro de lo que cabe es un jugador que tiene mucho más sentido en muchos más equipos, y ya están sonando que hay muchos equipos interesados. Sonaron unos Detroit hipotéticamente, aunque a mí no me gustaría para ellos porque creo que no tiene sentido. Sí que está sonando ahora mucho Atlanta, están sonando otros equipos, es decir, por lo menos Anthony, los Suns, de hecho, que he comentado antes, también se ve que están bastante interesados. Entonces, es un jugador que la realidad es que sí que tiene mercado, no va a tener el mercado que le gustaría a Dallas, que ese es el punto importante, es decir, no vamos a sacar 25.000 primeras rondas por él, pero por lo que se dice, por lo menos si puedes sacar pues 2 contratos malos solo para hacer el contrato y luego un jugador joven que sea medianamente interesante y un par de picks de primera ronda, pues bueno, si te llevas a un jugador joven y un par de picks dentro de lo que cabe, pues bueno, no es lo mejor, pero mejor eso que nada, ¿no? Y al final también eso a Dallas le permitiría tanquear en cierto sentido y, bueno, perder para ser mejor en el draft, ¿no? Que al final creo que es lo que más nos beneficiaría. En tercer lugar tenemos a los 2 jugadores de Cleveland, ¿vale? Los he puesto de seguido, lo vais a ver ahora, tanto a Darius Garland como a Jarrett Allen. A ver, la situación ahora mismo de Cleveland es bastante peculiar, porque es un equipo que ahora mismo está muy por debajo de lo que se esperaba de ellos y están tratando de ver cómo pueden solucionar esta situación, ¿vale? Está sonando mucho Darius Garland, por eso le he puesto el primero, como el gran candidato a ser traspasado dentro del equipo. ¿Por qué? Porque en cierto sentido Donovan Mitchell está siendo con diferencia el mejor jugador del equipo esta temporada. Ha jugado muy bien el inicio de temporada cuando ha jugado el de base, con Sam Merrill de escolta titular, porque le da más espaciado, un jugador que no necesita tanto el balón en las manos. Pero la realidad es que Darius Garland, ya sabéis que a mí es verdad que me gusta mucho, pero es un jugador que, a pesar de que el contrato
sea alto, tampoco es un contrato inmenso de un jugador que está cobrando ahora casi 40 millones de dólares, pero que es un tío que si está jugando al 100% lo vale. Es verdad que las estadísticas este año no le respaldan tanto: 30 minutos, menos 17 puntos por partido, 3 rebotes, 6,5 asistencias, 0,8 robos, 2,8 pérdidas y un 38% en tiros de campo, un 32% de 3 y un 88% en tiros libres. Pero a ver, Darius Garland se ha perdido muchos partidos, ha tenido una inconsistencia en minutos, lleva ya varios partidos últimos donde se la ha visto mejor. De hecho, el otro día contra los Knicks hace un partido tremendo y se demuestra por qué Darius Garland, si está al 100% con Donovan Mitchell, son una de las mejores backcourts de la NBA. Obvio, hay temas defensivos que hay que tener en cuenta, pero para mí Darius Garland es un jugador que si los Cavs tienen la oportunidad de quedárselo y pueden vender a Jarrett Allen, que ahora es a lo que vamos a ir, creo que tienen que vender a Jarrett Allen, porque me parece que Darius Garland es un jugador que les da mucho más dinamismo al equipo, les da un jugador muy distinto que no tienen, más aún cuando se ha ido Ty Jerome, que es algo que para mí no se está hablando. Sí, tú te has pasado a Darius Garland y genial, pero si ya no tienes encima a Ty Jerome en la plantilla, ese punto de creatividad exterior lo has perdido por completo, porque si te quedas Ty Jerome, bueno, todavía te lo puedo comprar, pero me parece que estarían muy cortos en ese aspecto, y al final creo que si tú puedes traspasar a Jarrett Allen, que a mí me parecería el que tendría que ser sin ningún tipo de duda el asset a ser traspasado esta temporada por los Cavs, creo que sería lo mejor. ¿Por qué? Porque Darius Garland creo que hace mejor a Donovan Mitchell, pero sin embargo creo que Jarrett Allen hace peor a Evan Mobley, y al final Evan Mobley, si tú quieres que sea tu segundo mejor jugador de este equipo, o inclusive tu 1B a Donovan Mitchell, con Jarrett Allen cuando está en el campo es peor. Obvio, Jarrett Allen tiene cosas muy buenas, es decir, es un jugador que este año, aunque no esté poniendo los mejores números del mundo, como veis en pantalla, 13 minutos, 7,3, o sea, 13 puntos, 7,3 rebotes, un robo, menos de un tapón, es verdad con 60% de tiros de campo, pero bueno, ya sabemos lo que hace Jarrett Allen. Obvio, es un jugador que te da buenas cosas, es decir, es un pivot que tiene una buena toma de decisiones, tiene una buena visión de juego, sabe darle dinamismo al juego del equipo, puede jugar bien el pick and roll, el 2 para 2, pero tiene sus limitaciones. Es verdad que tiene una capacidad atlética también bastante destacable, pero muchas veces le falta esa actitud o ese hambre. Yo que sé, un caso un poco como de DeAndre Ayton, por decirlo, no tan exagerado como él, pero un jugador que tiene talento, pero que muchas veces le falta esa agresividad o tiene un miedo excesivo a veces en ciertas situaciones para afrontar distintos emparejamientos, como el de Mitchell Robinson, que yo no sé si tiene un trauma o algo del estilo, que se lo comió otro día en el partido de los Knicks, de hecho, y es un jugador que necesita o salir de este entorno o los Cavs separarse de él, porque al final creo que es un jugador que si cobra 20 millones de dólares, un tío que, como veis ahí arriba, ¿vale? Cuando pongo un asterisco en el año actual, porque ya sabéis que arriba está el salario original entero, luego abajo el año que le está cobrando ahora o lo que le va a quedar por cobrar desde el mismo momento en el que estoy grabando el vídeo, pues al final es un año pero está con asterisco. ¿Por qué? Porque ha firmado una renovación. Es una renovación de unos 3 años, 90 millones de dólares, lo cual es mucho por un jugador que, veis lo que voy, no juega los últimos cuartos, ¿vale? Jarrett Allen nunca juega los últimos cuartos porque es un jugador que muchas veces penaliza a los Cavs. Me gusta mucho más, además, a mí también, cuando los Cavs juegan las alineaciones con Mobley, a lo mejor un Dean Wade de 4, con un Jalen Tyson de 3, que les da mucha más solidez defensiva, les da espaciado de campo, les da versatilidad. Creo que es que tiene mucho más sentido, y al final, si los Cavs, por ejemplo, no van a ser ese traspaso porque no tiene sentido para Dallas, pero imaginaros que fuese un traspaso donde a los Cavs llegase un jugador como PJ Washington, creo que es un jugador que tendría mucho más sentido para ellos, con un Mobley de 5, un PJ de 4 o alguien del estilo que les diese esa versatilidad, un jugador también agresivo en ataque, pero agresivo en defensa, que espacie el campo, que sea versátil, que pueda defender jugadores grandes y fuertes. Creo que es mucho más beneficioso para los Cavs hacer un traspaso de ese estilo y sacrificar en el proceso a Jarrett Allen antes que a Garland, que me parecería un error por completo. Y vamos a pasar ahora a los Grizzlies, ¿vale? De los Grizzlies me he quedado con Jaren Jackson Jr. para este vídeo, antes que a Ja Morant. Luego le veréis en las menciones honoríficas, que no lo he dicho, pero al final vais a tener unas menciones honoríficas. Pero me he querido quedar con Jaren Jackson Jr., ¿vale? ¿Por qué? Jaren Jackson es un tío que ha sonado ya esta temporada un par de veces, que se ha podido ver o se ha podido pensar que está pidiendo a lo mejor un hipotético traspaso fuera de Memphis. Yo antes soy un poco reticente, es decir, me lo puedo llegar a querer, tampoco estoy al 100% seguro hasta que no lo escuche 100% claro que él ha pedido explícitamente que quiere salir de Memphis, pero está claro que está en el mercado, y eso es evidente. Entonces, creo que un jugador como Jaren Jackson Jr. es un jugador que va a tener mucho más mercado ahora mismo que Ja Morant. Obvio, no está teniendo su mejor temporada ni mucho menos. El año pasado, de hecho, tuvo su mejor temporada, y este año está teniendo una recesión bastante importante. Es verdad que está jugando menos de 30 minutos, 17,7 puntos, 5,3 rebotes, como siempre no rebotea nada, pero bueno, el caso, 1,2 tapones, que tampoco está siendo bueno, 0,9 robos, 47% en tiros de campo, 36% en tiros de 3, es decir, no está siendo su mejor temporada, ni mucho menos, tampoco está siendo la peor, pero lo que más está notando es que no es que sea ni la mejor ni la peor, es que muchas veces parece que no quiere estar allí, que juega un poco más por jugar que por otra cosa, esperando a salir del equipo.
Jaren Jackson Jr. también otro jugador que está en el último año de su contrato, pero que ya ha firmado una extensión buena y grande y golosa para él, pero que también es un tema importante para asumir para otro equipo, que es lo que se me olvidó decir antes de Jarrett Allen. Al final los jugadores que aunque están en un expiring, cuando ya han firmado una extensión, hay que ser consciente del dinero al que tú te estás asumiendo que vas a tener que pagar en el futuro, y al final lo de Jarrett Allen sé que puede ser más jodido de asumir. Lo de Jaren Jackson Jr. es un jugadorazo muy bestia, un jugador de esos que valen oro dentro de la NBA, y la realidad es que si yo soy un equipo estilo los Pistons o estilo quien sea, estilo Charlotte, que les falta ese jugador plugin que sea el 4 defensivo, que les dé ese jugador perfecto para poner en esa posición, daría mucho valor por Jaren Jackson Jr., como en su momento los Knicks dieron por jugadores como Anunoby o Mikal Bridges. Creo que es un tío que va a tener mercado, lo que os comento, mucho más mercado que Ja Morant ahora mismo, por el tema de la utilidad que puede tener para un equipo, el valor y, sobre todo, lo único que son jugadores del perfil de Jaren Jackson Jr., sobre todo al nivel al que él juega el baloncesto. Entonces creo que si llega la oferta indicada, Memphis le va a dejar salir, tampoco se va a volver loco porque es verdad que es importante destacar esto, que no lo he dicho, Jaren Jackson Jr. esta temporada no puede ser traspasado, pero bueno, como puede ser traspasado el verano que viene, a pesar de no ser en sí candidato a ser traspasado esta temporada, le he querido meter, lo que os digo, por delante de Ja Morant, entre otras cosas, porque allá ya le dediqué un vídeo, y porque Jaren Jackson Jr., a pesar de que no pueda ser traspasado en este cierre, para mí va a ser candidato número 1 a ser traspasado en verano, porque es un tío que, vamos, en verano tendrían que pelearse muchas franquicias por poder obtener sus servicios, si el precio no es una locura de alto, que tampoco creo que lo sea, la verdad. Pasamos ahora con Herbert Jones, un jugador que a lo mejor no está al nivel del resto de jugadores que hemos hablado en el vídeo de hoy, pero que sí que me parece que es un tío que tiene muchas papeletas para ser traspasado esta temporada, ¿vale? Ya está sonando en bastantes mock trades que puede ser traspasado, es un jugador que suena para los Lakers, suena para típicos equipos que les hacen falta defensores exteriores, y es un jugador que este año no está teniendo tampoco la mejor temporada de su vida, pero está empezando, es que el problema de Herbert Jones esta temporada, un poco como la temporada de los Pelicans en general, es que está siendo un poquito irregular, tiene días que mete 20 puntos y tiene días que es lamentable, entonces al final, el ataque es un poco como lo que ya te esperas, lo bueno es que está volviendo a reencontrarse dentro de lo que cabe con ese nivel defensivo que él siempre proyecta, y al final menos de 30 minutos también, 9,8 puntos, 3,7 rebotes, 2,4 asistencias, pero al final te da ese 1,7 robos y 0,3 tapones que te da siempre Herbert. Está tirando 35% de 3, que siempre está bastante bien, un 82% en tiros libres, que también está muy bien, y al final lo bueno que tiene Herbert Jones siempre ha sido su contrato de 53 millones que se firmó en su momento por 4 años, está cobrando menos de 14 millones, tiene un año más asegurado, luego ya ha firmado la extensión, pero que la extensión a mi gusto sigue siendo buena, es decir, 20 millones por Herbert Jones sigue siendo muy bueno, teniendo en cuenta que el salario y el espacio salarial va a seguir aumentando con el paso de los años. Esos 20 millones que cobre dentro de 3 años van a ser casi equivalentes a los 14 que cobra hoy en día, y al final es un jugador que creo que merece mucho la pena para ser traspasado, va a tener mercado 100%, y no le va a salir barato a quien se lo quiera llevar. Al final, mínimo 2 primeras rondas vas a tener que pagar seguro a los Pelicans. Obvio, los Pelicans no tienen su pick este año, así que tampoco tienen por qué traspasarle, pero la realidad es que si los Pelicans ya se están hundiendo, pues si pueden sacar valor por él, lo hacen. Y al final, obvio, te lo querrías quedar si eres los Pelicans porque es un jugador que te va a ayudar a ganar en el futuro, pero si puedes sacar valor real por él, sobre todo conseguir un buen pick en este draft, creo que sería algo importante para los Pelicans, y lo puedes conseguir a través de Herbert Jones, lo haces. Lo que digo es un poco también como el tema de Jaren Jackson Jr., lo bueno que tienes con Herbert Jones es que es un jugador que te va a ofrecer muchísimo valor dentro de la liga, va a haber muchos equipos dispuestos a pagar bastante por él, y al final va a ser más un punto de hasta qué punto va a estar dispuesto los Pelicans a traspasarle, qué precio de salida van a poner por él y cuánta competencia van a tener los equipos y un poco van a estar dispuestos a pagar. Entonces creo que va a ser un tema interesante en este cierre, ver si sale, ver si no sale. Yo creo que va a haber equipos bastante interesados, los Pelicans, o sea, los Lakers, como os he comentado, pero bueno, hay que ver. También es un jugador que tampoco me extrañaría que se acabe quedando, pero es uno de los claros candidatos a poder ser traspasado. Pasamos ahora con un jugador que la verdad que no quería meter en este vídeo, pero bueno, me he sentido un poco obligado por el tema de que me encantaría verle en otro equipo. ¿Por qué lo digo? Lauri Markkanen es un jugador que está haciendo la mejor temporada de su carrera, 35 minutos, 28 puntos casi, con 7 rebotes, 2,1 asistencias, un robo, 0,4 tapones, solo 1,3 perdidas, que es además algo que me encanta de Lauri, y luego 47% en tiros de campo, 35% de 3 y 90% en tiros libres. A ver, ya todos conocemos a Lauri, pero bueno, es que estamos hablando de uno de los mejores anotadores de la NBA, para mí el mejor jugador de catch and shoot de toda la NBA, y es un jugador que es increíble. Le quedan 4 años de contrato con un incremento del 8%, obvio, es algo importante a tener en cuenta, pero al final estás ahora mismo hablando de un jugador que tiene que ser All-Star 100%,
Y que, obvio, el contrato es algo complejo, más aún con la temporada que está teniendo, porque por lo que estás pagando, por lo que vas a tener que dar para igualar esos contratos o ese contrato, y lo que vas a tener que dar la Utah para que te lo venda, no va a ser barato. Entonces, ahora mismo va a ser más un poco como lo que acabo de hablar de los Pelicans, una decisión de los Jazz de si lo quieren traspasar o no. Si lo quieren mover, van a poner un precio de salida, pero si no lo quieren mover, ya conocemos a cómo es Danny Ainge, vas a pedir 155 primeras rondas y va a ser al final intraspasable y nunca se acabará dando un traspaso. Entonces, para mí, porque he dicho que en el fondo no lo quiero poner, ¿por qué lo digo? A ver, creo que los Utah Jazz están empezando a tener algo un poco especial dentro del equipo, que John T. George está empezando a ser un jugador muy muy increíble, el otro día mete un game winner, Lauri Markkanen está haciendo una temporada de locura, Ace Bailey creo que está dejando flashes bastante interesantes. Tiene sobre todo a Walker Kessler, que es verdad que está lesionado, pero es un jugador también muy interesante. Entonces, todo esto sumado, creo que se queda un equipo muy importante. Y si este año al final tanquean, porque van a acabar tanqueando para quedarse con su pick protegido en el top 8, estamos hablando de un equipo que sobre el papel va a ser un equipo interesante de cada año que viene. Al final, si consiguen un buen jugador en este draft, más todo lo que ya tienen en el equipo, con un año más de mejora para todos los jugadores jóvenes, es un equipo que puede ser interesante la temporada que viene. Entonces, ¿hasta qué punto los Jazz van a querer vender a Lauri Markkanen si quieren empezar a competir desde el año que viene? Eso es algo que tienen que tener en cuenta y que creo que es lo que va a marcar sobre todo esta decisión, pero yo creo que si llega un equipo como los Pistons, que creo que es un buen equipo, ya sabéis que a mí me gustaría bastante al que fuera Lauri, que se volviera un poco loco y fuese a por él, creo que los Jazz, si llega una oferta correcta, creo que le traspasarían, pero no creo que le vendan nada fácil, porque al final la temporada que está teniendo es para que pagues mucho. Y ya sabemos cómo es Danny Ainge, o sea, es que te va a querer robar, pero hasta el último centavo o hasta el último asset que puedas darle. Pasamos ahora a hablar de James Harden, ¿vale? James Harden es un jugador también complicado porque al final es un chaval, iba a decir, es un señor, de hecho, de 36 años, que ahora mismo está en una situación bastante complicada, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Está haciendo una temporada increíble, casi que mejor que la del año pasado, y eso que el año pasado fue un jugador All-Star, calibre en la NBA, y que este año está siendo mejor, 26 puntos por partido, 8 asistencias, está jugando 36 minutos por partido y está encima tirando un 43% en tiros de campo, que para ser Harden está muy bien, y un 37% en tiros de 3. Está siendo una temporada magnífica de la barba, está teniendo partidos increíbles, ha tenido partidos de 50 puntos, de 40, está siendo un jugador absolutamente increíble en la posición exterior, y tiene una cosa para mí muy infravalorada respecto a otros jugadores que hemos visto en este vídeo y que vamos a ver. Y es que James Harden, a diferencia de otros, cobra 39 millones, que me diréis, bueno, 39 millones es mucho, pero hay un punto importante. 39 millones no son los 53 o 54 que cobran otros jugadores de la edad de Harden, que ya se encuentran en momentos de supercontratos, como por ejemplo Anthony Davis. Y al final, un jugador como James Harden por 40 millones de dólares esta temporada y el año que viene, porque le quedan 2 años de contrato, que al final Harden, yo creo que la opción del jugador que tiene para la temporada que viene, la va a aceptar casi que al 100%, como mucho hace lo que os he dicho con Anthony Davis, que podría luego hacer a lo mejor rechazar la opción este verano y firmar un contrato que fuesen pues 2 años 70 con 35 anuales, bajar un poco esos 39-40 que va a cobrar el año que viene a 35, pero asegurarse un año más, algo del estilo. Y creo que hay equipos como Houston, por ejemplo, que pueden llegar a esos 39 millones de manera más o menos asequible sin sacrificar muchas piezas, por ejemplo, Fred VanVleet y Dorian Finney-Smith, y al final si tú das un par de contratos que sean más o menos equivalentes a James Harden y puedes meter un jugador joven, y si no puedes meter un jugador joven, metes un par de picks interesantes para los Clippers, creo que puede eso hacer que ese traspaso se pueda llevar a cabo. Y al final creo que un jugador como Harden, obvio, es muy a corto plazo, porque al final vas a tener de él como mucho 2-3 temporadas como mucho al nivel al que está ahora mismo, pero creo que si tienes la oportunidad de traspasar por él y eres un equipo que está ahora mismo tratando de ganar un anillo, sea como sea, tienes que tratar de hacerlo, porque creo que es un jugador que ahora mismo, por lo poco que te puede costar en relativizado al nivel que está ofreciendo, creo que es una oferta en la que no puedes pasar, sobre todo si eres un equipo a lo mejor más desesperado. Obvio, hay equipos que a lo mejor no veo tanto sentido que hiciesen este traspaso, pero otros equipos sí que puedo llegar a verlo. También hay que tener en cuenta que es lo que os comento, es un jugador que va a ser casi que un rental de 2-3 años y que al final tampoco te puedes volver loco perdiendo mucho valor por él, porque al final como no ganes un anillo en estas 2 próximas temporadas, pues has tirado todo el valor que has dado por él a la basura, porque al final Harden, en el momento en el que alguien ya traspase por él, lo que reciba a cambio, o sea, cuando Harden ya empieza a ser malo, tú no vas a volver a recibir nada a cambio por él. Entonces, creo que tiene que ser una apuesta clara y arriesgada también por parte de un equipo, y al final también hay que tener en cuenta que aquí los Clippers no sé hasta qué punto van a querer traspasarle, porque al final no tienen su pick esta temporada, no tienen sus picks futuros,
Es un problema bastante evidente el de los Clippers y al final se la están jugando entrecomilladamente a darle un picazo a los Thunder, que se lo van a acabar dando, o si no, si quieren ser buenos para no darles ese pick, van a tener que ser comparadores este cierre. Entonces creo que va a ser un tema bastante delicado la decisión que tomen los Clippers si ya tiran la temporada a la basura a pesar de que no tienen sus picks y tratan de conseguir otros picks buenos en este draft, o tratan de mejorar sea como sea, tratan de por lo menos entrar en play-in para no darle el pick a los Thunder, algo del estilo podría ser, pero la cosa es que Harden a día de hoy es a mi gusto uno de los candidatos más importantes a ser traspasados por el tema del valor que tiene, por el contrato que tiene y por el valor que le puede añadir a cualquier equipo, teniendo en cuenta lo que pueden pagar por él. Pasamos ahora a hablar de Trey, ¿vale? Trey es un jugador que tampoco en cierto sentido quería meter en este vídeo, de hecho no lo había puesto en los originales, pero lo he acabado metiendo porque me parece que estoy medio obligado. En verano yo le puse como uno de los candidatos a ser traspasados, mucha gente se enfadó conmigo porque dije que eso cuando en el fondo Trey es un jugador que había dicho que se quería quedar en Atlanta quería quedarse con él, y tuvisteis razón porque Atlanta hizo un verano enfocado a reforzar el equipo alrededor de Trey y hacerle un equipo que de verdad este año podía ser muy competitivo en el este, y sin embargo la temporada de Atlanta está siendo todo menos acertada, está siendo una excepción total. Atlanta está siendo un equipo que va a estar ahora mismo por debajo del 50% de victorias, de hecho creo que van 15-18 en el récord, y está siendo todo en parte por culpa de Trey. Al final tenía que ser el jugador estrella del equipo, está jugando 28 minutos, 19,3 puntos, 1,5 rebotes, 9 asistencias, ha jugado muy poquito esta temporada, 41% de tiros de campo, 30% de 3. No está siendo nada buena la temporada de Trey. Los pocos partidos que jugó al inicio fue horrible, se lesionó hasta casi un mes y medio lesionado 2. Ahora ha vuelto, tampoco está jugando bien. La verdad que está siendo un desastre y ahora mismo es una situación bastante delicada. ¿Por qué lo digo? Porque sobre el papel todo este problema que había con Trey de si se renovaba, si no renovaba, si se iba a otro equipo en verano, era en cierto sentido porque a lo mejor no aceptaba su opción del jugador o porque no iba a aceptar su opción del jugador porque él quería firmar el supermáximo. Pero teniendo en cuenta lo malo que está siendo esta temporada, es que no me extrañaría que a lo mejor Trey, si este año no le mueven, acepte la opción del jugador si se queda en Atlanta y trate de hacer el año que viene la temporada super top que tendría que haber hecho esta temporada y así tratar de luego firmar ese contrato super top con los Hawks. Claro, eso es hablar en hipotéticos. La realidad es que ahora mismo Trey es un jugador que para Atlanta está empezando a ser más prescindible que imprescindible, y si llega una buena oferta no me extrañaría que Atlanta le mueva. Claro, ¿qué equipos pueden estar dispuestos a traspasar por Trey? Suenan equipos como los Heat, o sea, suenan varios equipos, a lo mejor equipos más bajos. He llegado a leer hasta los Wizards podrían estar interesados en él para conseguir ese jugador diferencial, organizador, que sea el base puro del equipo, super anotador y que desarrolle mucho más al resto de sus compañeros. Pero claro, eso me parece un fumado de histórico. Entonces, ahora mismo no sé a qué equipo podría ir Trey Young, la verdad. Creo que es un tema delicado. Yo si tuviese que hacer una apuesta, yo creo que se va a quedar. Y es lo que os digo, lo he estado meditando un poco y yo creo que lo más probable es que acabe aceptando la opción del jugador si sigue jugando así. Y que el año que viene vuelva a tener una temporada de 24-12 como ha tenido en sus últimos años y acabe firmando una renovación cerca del máximo. Es lo que más me acaba cuadrando. Pero no me extrañaría tampoco que acabe siendo traspasado porque los Hawks se están dando cuenta que a lo mejor su número uno puede ser Jalen Johnson y que a lo mejor les interesa rodearle todo tipo de perfiles que no sea Trey Young. Entonces, es un tema delicado. Ahora mismo Trey ha pasado de tener la sartén por el mango a no tener la sartén cogida de ninguna manera y le está quemando la mano de hecho. Y es un tema bastante complicado tanto para los Hawks como para él de tomar una decisión correcta para ambos lados, porque pueden tomar una decisión que beneficie a ambas partes, pero también pueden tomar una decisión que acabe yendo en detrimento de los Hawks y que a Trey tampoco le acaba ayudando y se encuentre en tierra de nadie. Entonces creo que va a ser un tema bastante delicado en este cierre el cómo se haga lo de Trey. Yo si fuese Atlanta me le quedaba y confiaba en que va a solucionarse la situación con el tiempo y que el equipo va a encajar con Trey siendo el alfa, pero ahora mismo complicada la verdad la situación. Y vamos a pasar a hablar con los últimos o con los otros tres jugadores que quiero traeros en el vídeo de hoy. En primer lugar, Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga es un jugador que ahora mismo, pues bueno, está siendo una temporada muy decepcionante para él. Empezó increíble, parecía que por fin este año podía ser el jugador que no había sido las otras temporadas, tirando bien de tres, siendo ese glue guy para el equipo, siendo increíble, de titular todos los partidos, no sé qué. Pues ahora, no juega, DNP en todos los partidos, no participa, Steve Kerr no le saca. Bueno, este ya está destinado a partirse. Lo único por lo que ya le quería meter en el vídeo es por recordaros un poco el hecho de que Jonathan Kuminga firmó una 1+1, pero con opción del equipo. ¿Y por qué os digo esto? Porque aunque la temporada está siendo horrible, como veis en las estadísticas, es que me para pensarlo y digo, a ver, Kuminga ahora mismo tiene que ser traspasado 100% porque los Warriors, la realidad es que si le
quieren sacar el valor que ya puedan sacarle por él, o por lo menos usarle como un contrato, literalmente, le pueden mandar el típico traspaso que se está haciendo de los Bulls, donde ellos reciben a Vucevic y Kuminga, que podrían haber hecho el año pasado, y podrían hacerlo, pero tampoco me extrañaría que los Warriors no la acaben moviendo, que ya lo comentamos en el último vídeo de las hot takes, y se acaben quedando con su contrato y lo muevan en verano, porque al final si se quedan con Kuminga, pueden aceptar la opción del equipo, tienen un expiring de 25 millones en verano, y oye, en verano pueden utilizar ese contrato para ir a por un Lauri Markkanen o alguien del estilo. No creo que lo hagan y yo creo que le moverán en este verano, o este cierre, sí, pero con los Warriors nunca se sabe. Ahora vamos a pasar a hablar de DeMar DeRozan, que es otro de los jugadores que un jugador extra que he puesto de los Kings, porque creo que va a ser uno de los claros candidatos a ser traspasado también en este cierre. Un jugador que este año, en cierto sentido, ha bajado un poquito su producción, ya no promedia por encima de los 20 puntos, pero bueno, sigue siendo DeMar DeRozan, 18,4 puntos, 3,3 rebotes y 3,5 asistencias, con 1,4 robos, tirando un 50% en tiros de campo y un 39% en tiros de 3, que para tirarse 2 triples por partido para DeRozan está bastante bien. Bueno, está muy bien, de hecho está casi promediando un 50-40-90, lo cual es una locura, aunque no lo va a acabar promediando. Y luego, es lo más importante que tiene DeRozan, ¿no? Que es lo que quería ir. Es un poco como lo de Harden. Para mí lo más interesante que tiene DeMar es que, a pesar de que DeMar no sea para nada un buen defensor, sea un jugador que juega en el mid-range, tiene una cosa muy buena, y es que es un muy buen veterano, que te va a dar puntos, que te va a saber jugar bien al baloncesto, que es un jugador clutch y que cobra solo 24 millones de dólares. Y para mí eso es una cosa importantísima. Porque si eres un equipo, como lo que he comentado de Harden, lo suficientemente desesperado como para querer ir a por un jugador como DeMar DeRozan, que no te va a costar un valor muy alto, ni mucho menos, vas a conseguir un jugador super top por 2 años, que tampoco te vas a estar con muchísimo dinero ni en corto plazo ni a largo plazo. Y al final, creo que DeMar DeRozan, por lo que cobra, la producción que ofrece, lo vale. Y si eres un equipo que necesita ese tipo de perfil, un jugador de ala más anotador, que te pueda ser un jugador también un poco clutch en los momentos importantes para estos 2 próximos años, porque estás al límite, pues lo puedes hacer. Y creo que sería un jugador interesante en ese aspecto para muchos equipos. Por eso le he querido meter, porque al final un Zach LaVine, sí, es mejor jugador, pero cobrando lo que cobra, me parece mucho más posible que DeRozan tenga muchos más interesados, a pesar de que a lo mejor sea un jugador que no sea tan bueno defensivamente y que ya no sea ni tan atlético como era antes, pero lo que os digo, creo que puede tener más mercado. Y ya vamos a pasar con el último jugador, que esto es lo que os he dicho, la excepción de los jugadores en contrato de rookie, que es Jaden Ivey, ¿vale? Jaden Ivey está teniendo una temporada bastante dura. Yo, la verdad que estoy viendo mucho a los Pistons y que la temporada de Ivey, pues bueno, la verdad que vi que le está dando mucho protagonismo, lo cual creo que tiene mucho mérito. Y al final tampoco está siendo una auténtica locura, pero le está dando protagonismo y le está dando minutos y le está tratando de dar confianza. De momento el tiro no le está entrando, pero yo tampoco le estoy viendo del todo mal. Las estadísticas no están siendo las mejores, pero porque todavía se le ve un poquito, ¿cómo decirlo? Rusty, ¿no? Como se dice en este americano, que no sé cómo decirlo en español. Se le ve un poquito atascado, atrancado, que no encuentra todavía el ritmo del equipo, ni el ritmo en su propio juego. Tampoco encuentra del todo el tiro, todavía le están fallando bastantes. Pero yo creo que hay que ser paciente. Claro, ¿por qué le he metido? Creo que Jaden Ivey es distinto al resto de jugadores. ¿Por qué lo digo? Jaden Ivey es un jugador que también está en su último año de contrato y que los Pistons van a tener que decidir si le quieren dar el contrato o no este verano. Pueden también usarle para un traspaso, para añadir valor en cierto sentido, pero le he querido meter porque es el único jugador de todos los de los contratos ahora mismo que se encuentran un poco en esa situación, que creo que sí que hay un nivel real detrás de ese jugador y es un tío que ha demostrado que puede ser un muy buen jugador dentro de la NBA. Y si hay algún equipo, a lo mejor más malo dentro de la liga, yo que sé, unos Nets o algo así, que digan, oye, me interesa Jaden Ivey, si quieres te podemos hacer un traspaso que sea, yo que sé, os damos a Day'Ron Sharpe, que a lo mejor puede ser un pivot mucho más interesante que lo que es Paul Reed para ser suplente en playoffs detrás de Jalen Duren. Te pueden dar algún jugador a lo mejor así de backcourt rollo un Cam Thomas, te pueden dar un Cam Thomas y te pueden dar un Day'Ron Sharpe y puedes hacer un trueque, y al final es una manera de un equipo de comprar a un jugador como Jaden Ivey a la baja, ahora que no está jugando tan bien, hacer una apuesta tú por él y tratar luego de en verano negociar un contrato con él en la agencia libre restringida y tratar de llegar a un buen acuerdo mutuo. Creo que puede ser en cierto sentido, por eso digo, un tratar de comprar a la baja ahora que no está jugando tan bien. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto los Pistons están dispuestos a traspasarle, si siguen confiando en él, por eso es un tema un poco delicado, pero le he querido meter porque para mí sí que es un candidato real a ser traspasado si llega una oferta indicada y llega un equipo que le dé algo de valor real a los Pistons por un jugador que ahora mismo a lo mejor en verano los Pistons no llegan a un acuerdo con él y acaban separándose. Entonces, por repasar ya los últimos 3 jugadores, que en estos no os enseño las estadísticas, pero sí que les he querido meter en el top 15, ¿vale? Son los siguientes, que serían Ja Morant, Keon Ellis y Daniel Gafford. Estos son mis 3 últimos jugadores que me he puesto como los
de los 15 candidatos, a Keanu Reeves, el primero que quiero hablar de él, va a ser el jugador por excelencia por el que va a pujar todo el mundo como gran jugador de mínima, que va a querer todo el mundo y que seguramente alguien esté dispuesto a pagar hasta una mala primera ronda por él, porque puede ser un jugador increíble, pero claro, el problema es que no vas a tener derechos BERT ni derechos de agencia libre restringida, entonces va a ser bastante complicado el tema de, a lo mejor, quedártele tú, porque seguro que sale por una mid-level este verano. Luego, Daniel Gafford, pivot que puede ser muy interesante para muchos y que está sonando para muchos traspasos, y lo hubiese metido entre a lo mejor los 12 de estadísticas, como los 12 más candidatos, pero claro, como se ha lesionado Derek Lively para toda la temporada, Anthony Davis está visto para ser traspasado, me parece un poco raro que Dallas también traspasa a Daniel Gafford, porque te quedarías huérfano en la zona interior para lo que queda de temporada. Sobre todo habiéndole firmado una extensión, por lo que digo que en plan que le pueden traspasar en verano. A lo mejor ahora esta temporada todavía no lo veo del todo. Y luego ya Morant, por lo que os he dicho, puede salir traspasado. Veo un poco complicado porque tampoco le veo muchos destinos. Ya ahora mismo su valor está por los suelos. Y si eres Memphis, a lo mejor ya casi que te lo prefieres quedar y ver si mejora un poco y en verano le puedes mover por algo más de valor. Entonces nada, esos han sido los 15 jugadores que os quería traer. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que estéis teniendo unas fiestas fantásticas. Espero también que os haya gustado el setup. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Tened unas muy buenas fiestas. Un abrazo muy fuerte. Dar like y suscribiros y esas cositas que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixman. Chao.